Déjeme agradecer al maestro Jorge David Aljovín Navarro, que es un experto en derecho electoral. Maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Enrique, un gusto saludarte. Gracias, Jorge, por tomarnos la llamada, te agradezco mucho. A ver, Jorge, como experto en materia electoral, ¿qué opinión te merece esta propuesta de reforma? Mira, Enrique, creo que nos guste o no la reforma que propone la doctora Claudia Sheinbaum, o más bien este bosquejo de reforma Sí. electoral, creo que pone un debate interesante sobre la mesa. Y yo lo enmarcaría así. Efectivamente, estamos ante un dilema en materia electoral. Queremos un modelo o un sistema electoral menos costoso, más eficiente y más cercano a la ciudadanía, o mantenemos el actual sistema electoral, pero con una percepción ciudadana de que se trata de un sistema costoso y que al final del día responde a ciertos privilegios. Y este debate te lleva a dos narrativas. Esto es una narrativa fatalista y una narrativa que te lleva a solicitar que las instituciones se deben de renovar pero no debilitarse. Por lo tanto, creo que en este sentido la doctora Claudia Sheinbaum tiene que jugar claramente sus piezas, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito técnico. En el ámbito político pareciera que esta reforma electoral va con aliados o sin aliados y que por lo tanto alguien tendrá que cargar con el costo político. O en otras palabras, al interior del movimiento de la Cuarta Transformación, la presidenta de la República tiene que actuar como una verdadera cirujana. Esto es, cortar lo que sobra, pero también sin desangrar a los aliados. Y en el plano externo, tiene que justamente responder a esta demanda ciudadana que en su momento viene desde el plan A, del plan B y el plan C, que finalmente le dio a Morena y a sus aliados la mayoría de las cámaras y que demanda a la ciudadanía por elecciones más baratas, más eficientes, más cercanas a la ciudadanía, pero con un enorme reto. Esto es, sin debilitar al árbitro electoral y, por otro lado, sin minar la confianza en las elecciones, lo cual parece tremendamente difícil con la propuesta que se ha lanzado el día de hoy, pero así están las coordenadas del debate, mi querido Enrique, y en cuanto a los aliados, me parece que están jugando un verdadero yenga político. ¿En qué sentido? Están jugándose la supervivencia. Esto es, si tú quitas de ese yenga la ficha de los plurinominales y del financiamiento, los aliados, el PT y el Verde, se derrumban, y así como también la oposición, y es por eso que hemos visto una gran resistencia por parte de los partidos políticos, y esto, pues al final del día, es un juego interesante que tiene la presidenta de la República, porque cargará los costos políticos de una probable no aprobación de esta reforma electoral a los partidos políticos que se opongan, lo cual en el 27 le podría nuevamente dar la mayoría en el Congreso. A ver, yo coincido contigo, Jorge, en este tema que me parece uno de los más álgidos de esta propuesta. El tema de los partidos aliados de Morena. Están jugando a apostar a su propia fuerza, ¿no? Y por otro lado, también Morena estaría apostando a su propia fuerza. A ver, ya no necesito ir con ustedes, ¿no? Ya no. ¿Cuál de Eh, las dos te parece que podía ser? eh, ¿O crees tú que todavía haya una tercera que pueda hacer que al final pues se puedan alinear al oficialismo? Sí, la historia reciente nos ha demostrado que aún con la resistencia más férrea de algunos partidos políticos y en su momento de la propia oposición, pues en su momento Morena logró la mayoría calificada en el Senado, simplemente recordando el caso del señor Yunes. Por lo tanto, me parece que estos días de reflexión que se han dado desde Palacio Nacional a los partidos aliados del PT y el Verde también pasarán por un verdadero juego de tronos, donde se intercambiarán
fichas políticas a cambio de los votos a favor de la reforma electoral. ¿Y en qué sentido me refiero a esto? Básicamente en el reparto de las gubernaturas. Habrá que decir que hay 17 gubernaturas en juego el próximo año y ya hemos visto algunos destapes. Por ejemplo, en el caso del Verde con Ruth González en San Luis Potosí, me parece que en ese momento pues daría lugar a una negociación política para poder retener esa gubernatura, o en el caso del PT tener una presencia mayor en los municipios. Por lo tanto, me parece que no es un no a rajatabla, sino que ambas posturas, tanto el oficialismo encabezado por Morena y por el otro lado sus aliados, el PT y el Verde, están jugando al final del día a un juego de resistencia donde la negociación se irá encareciendo a medida de que pase el tiempo, pero también habrá que recordar que el costo político será muy alto a aquellos que se opongan a la reducción del financiamiento de los partidos políticos, a la eliminación de los plurinominales y en este caso también a la reducción de los costos del Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, me parece que esto no solamente tendrá un debate técnico, sino que más bien tendrá un debate político sobre cómo llevamos a cabo esta reforma electoral sin debilitar al árbitro electoral, lo cual me parece enormemente contradictorio porque se pide una mayor fiscalización, pero al mismo tiempo se propone una disminución de un 25% también del financiamiento a los órganos electorales nacionales y también a nivel local. Por lo tanto, tiene que ser con una mayor finura, con una mayor construcción de matices y de grises dentro de esta reforma electoral, pero me parece que también la demanda ciudadana es importante porque nos lleva a los debates de siempre, mi querido Enrique. Hace algunos años, en términos económicos, nos decían que la economía iba muy bien en cifras macro, pero la percepción social es que las personas no tenían un salario mínimo decente y al final del día estos salarios aumentaron y la economía en nuestro país no se convirtió en Venezuela, y esto lo traigo a colación porque cerrarse una reforma electoral per se me parece que puede ser una actitud bastante peligrosa por parte de los partidos aliados, así como de la propia oposición, porque al final del día hay una demanda ciudadana que señala que las elecciones en nuestro país son caras y que al final del día, en este sentido, disiento con Lorenzo Córdoba en el sentido que dice, en términos macros, una elección no es tan cara, pero también no hay que desconocer lo que se dice en la calle, en las encuestas, y por lo tanto creo que hay que buscar un debido balance entre validez de un orden electoral, pero también que sea legítimo y cercano a la ciudadanía. Bueno, pues me parece que explicado de manera muy clara. Pues yo te pediría, Jorge David, que pudiéramos estar en estos días en comunicación de aquí a que se revise el asunto y se discuta allá en el terreno parlamentario para volver a tener una comunicación contigo. Por supuesto, mi querido Enrique, y simplemente cerraría con una frase. Creo que sí a modernizar a las instituciones, pero esto no significa debilitarlas. Y por lo tanto, sí queremos elecciones más baratas, más eficientes y más cercanas a la ciudadanía, pero eso no debe implicar romper y afectar la autonomía del propio árbitro electoral. Por lo tanto, menudo el dilema que tendremos en las próximas semanas en la discusión de esta reforma electoral. Bueno, y estaremos recurriendo a los personajes que conocen de esto, como el maestro Jorge David Alcoín. Jorge David, un abrazo y gracias siempre. Igualmente, mi querido Enrique, un fuerte abrazo. Abrazo para ti, muchas gracias.